Ya les dije el índice, bueno, la historia les mencionan en su PPT y vamos a tener que Anton Lavoisier, sobre todo ya, Lavoisier es el que va, digamos, hablar sobre una partícula esencial para poder definir lo que son ácidos y bases, o sea, tanto ácidos y bases como que tenían una partícula en común y le llamaba como la partícula esencial, ¿no? Y esta partícula esencial, Lavoisier la consideraba al oxígeno. ¿Ok? Porque vio que el oxígeno, pues, era una molécula que estaba muy presente en los ácidos, pero, por ejemplo, en el caso de algunos ácidos como el ácido clorhídrico, por ejemplo, aquí vamos a sacar, digamos, el ácido clorhídrico, como vemos, no tiene presencia de oxígeno, ¿no? Y es por eso que, digamos, que ya viene otro personaje que va a ser Debbie, que va a demostrar que esta idea de Lavoisier estaba equivocada. Entonces, luego viene Bongley, que él sí va a proponer ya como tal que lo que tiene que ver con la acidez va a ser una partícula esencial, pero en este caso no va a ser el oxígeno, sino que va a ser el hidrógeno, ¿no? Ya vimos también un poco sobre hidrógeno en la segunda sesión, no, en la tercera, sí, en la tercera sesión, y bueno, aquí el hidrógeno. Ahora, también esto es un pequeño dato que les menciona en el PPT porque van a realizar seguro como un caso clínico en el que en el que van a tratar de entender qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, ocurren justamente, digamos, patologías que se van a desencadenar, por ejemplo, en diarreas, podría ser, en vómitos, y ahí es cuando estamos teniendo justamente una pérdida de ciertos componentes como van a ser las sales. Ahora, ¿qué es un ácido? Vamos a ver de que hay diferentes teorías que nos van a explicar tanto ácidos y bases. Ahora, tenemos que un ácido para Remus, para Bronsted-Lowry y Lewis y Usanovic como que van a tener algo en común como para relacionarse, pero a la vez son diferentes, ¿no? En el de Arrhenius, por ejemplo, tenemos que lo relaciona sobre todo con los hidrógenos, ¿ok? Hidrógenos que se va a disociar en este átomo, ¿no? De hidrógeno. En cambio, en la parte de Bronsted-Lowry también va a ser un ácido, se va a comprender o se va a entender como un donante de protones, que si se recuerdan ya habíamos visto que los protones como que eran esas partículas de hidrógeno, ¿no es cierto? Pero que como que habían perdido su electrón y bueno, se convertían en protones porque solo tenían un electrón, ¿no? No sé si se recuerdan un poco sobre eso. Ahora, la de Lewis ya también es un potencial aceptor de electrones, ya también aquí cambia un poco la parte, son electrones. Y con la última que es de Usanovic, que no hay una teoría exacta de esta, solamente hay la de Arrhenius, Bernstein, Lowry y la de Lewis, pero va a ser un donante de cationes o aceptor de aniones, ¿ok? Solo hay como para teoría. Ahora vamos a entrar con la teoría de Arrhenius, que bueno, va a definir un ácido, como les digo, eh, como una sustancia o una disolución que se va a disociar en lo que van a ser hidrógenos, ¿ok? Aquí, aquí está hidrógenos. Ahora, esto únicamente tienen que tener como que en cuenta también de que se va a desarrollar o a ocurrir únicamente cuando tienen una dilución acuosa, ¿ok? O sea, tiene que ser en un medio acuoso en el que haya agua, ¿no? Ahora, al momento de disociarse este ácido ya se va a disociar en el hidrógeno y en el otro átomo que va a ser, ¿no? Aquí. Por ejemplo, podríamos tomar el ácido clorhídrico, que es muy común, que se disociaría en su caso en aquí hidrógeno y también se disociaría en cloro, ¿no? ¿Ok? En esos dos se va a disociar. Ahora, en el caso de las bases ya también va a disociarse en lo que van a ser hidroxilos, grupos de hidroxilos, ¿no? En hidroxilos al menos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver también la reacción, que es una base que se está disociando, o sea, como que se está separando. Obviamente también es medio acoso, no se olviden. Aquí tenemos la B, por ejemplo, y aquí vemos como que el OH, que va a ser el grupo hidroxilo. Ahora, esta teoría que proponía Arrhenius era muy ventajosa, porque era como la primera teoría que se propuso sobre entender ácidos y bases, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta de que tiene una desventaja porque justamente como les dije, únicamente funciona en disoluciones acuosas. Entonces, esa es una de sus desventajas. O sea, no podemos tomar ácidos y bases en alguna otra solución que no sea acuosa, ¿no? Solo funciona en soluciones. Ajá, como le dice acá.
Ahora pasamos a la teoría de Bronsted-Lowry, que ya, la de Bronsted-Lowry que, bueno, va a mencionarnos que un ácido va a ser una sustancia que va a ser la capaz, o sea, va a dar los protones que tiene, ¿no? Su átomo. Ahora, esto es ceder, ¿no? Ceder y la base va a ser el que va a aceptar estos protones, ¿ok? Y estos protones no se olviden que se refiere a el H, ¿no? Al H positivo, o sea, cuando teníamos esta pérdida del electrón nos quedaba solamente un protón en el centro, o sea, es como solo quedaba un protón. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo, aquí tenemos, aquí, en este caso tenemos dos partículas, aquí lo vamos a ver en partículas, y vamos a ver de que el ácido está quitándose uno de estos electrones, que va a ser esta naranjita, y se lo está dando a este otro átomo. Y ahora este átomo tendría 4 electrones y este tendría solo uno, de lo que tenía dos. Entonces ahí vemos que el ácido, que esta partícula de aquí, el agua en este caso, va a estar actuando como ácido y aquí ya se va a convertir en un grupo hidroxila, ¿no? Y bueno, el ácido es el que le está dando y en este caso la base sería el que está aceptando, ¿no? Aquí, el que está aceptando el electrón que el agua en este caso está perdiendo. Ahora, como dice el aceptor también, vamos a tener aquí otra reacción en la que tenemos también el agua. Vamos a ver que el agua también va a ser un anfótero porque funciona como así como base, ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí también tenemos otra vez esta molécula de agua que ya también va, digamos, a aceptar el protón que está perdiendo esta partícula de aquí. ¿Ok? Esta partícula está perdiendo este electrón y se lo está dando a esta otra partícula para formar ya también hidrógeno. ¿Ya? Ahora, esta teoría también, digamos que va a ser, no va a requerir justamente de un medio acuoso, lo cual es una ventaja, pero una desventaja es que estamos hablando de protones, ¿no? O sea, de hidrógeno, por decirlo así, para entenderlo más simple. Pero como podemos ver aquí, bueno, el dióxido de carbono es un ácido, pero no funciona en esa teoría porque no tiene justamente estos protones para donar, ¿ok? Entonces, ahora vamos con la de esta parte de pares conjugados, porque un poco basando en esa teoría, vamos a ver de que en estas reacciones vamos a tener unas partes importantes que van a ser justo la base y el ácido. Y cada base y cada ácido va a tener como tal un ácido conjugado y una base conjugada. Entonces, este, esto va a funcionar así, una base, bueno, esto es una reacción completa, ¿no? Todo esto es una reacción. Y aquí tenemos una base, aquí vamos a ver una base, y aquí vamos a ver un ácido, ¿no? Como les digo, una base siempre va a tener un ácido conjugado. Entonces, cuando va a ocurrir esta reacción que les decía de Bronsted-Lowry, que el ácido va a ceder y la base va a aceptar, esta base que va a estar justamente, digamos, aceptando el protón, va a conjugarse, digamos, como un ácido conjugado. O sea, va a tener en la parte de los productos, recuérdense que esta parte es de los reactantes y esta es de los productos. Entonces, vamos a encontrar justo a su ácido conjugado en la parte de los productos. Básicamente lo podemos entender en una reacción como digamos, el mismo compuesto, relaciona más o menos los mismos compuestos y ahí van a darse cuenta cuál es el ácido conjugado de tal base, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver ya también en el caso del ácido, que tenemos aquí en el lado de los productos ya también una base conjugada. Aquí, una base conjugada. Y si lo vemos un poquito más a detalle, vamos a ver de que este es como el que está perdiendo, justamente está cediendo a este de aquí, y este está aceptando, ¿ok? Por ello ya sería, bueno, aquí tenemos su ácido conjugado, ¿no? Y por ello esta es la base y este es el ácido, porque este le está donando a este, ¿ok? Ahora tenemos esto, una base y un ácido conjugado va a formar un par conjugado y un ácido y una base conjugada también va a formar otro par conjugado, ¿ok? Entonces ahí, por ejemplo, en el primer par conjugado se va a aceptar un protón y se va a convertir en tanto, ¿ok? Ese es cuando vamos a tener el caso de base con ácido conjugado. Y ya también en el otro par conjugado vamos a ver de que este ácido va a estar cediendo y se va a convertir en este par conjugado que es la base conjugada, ¿no?
Ahora, también como en su PPT les van a presentar ácidos y bases conjugadas, que normalmente ya tenemos aquí como determinados. El amonio, por ejemplo, está el amoníaco, que sería su base conjugada. Del ácido carbónico, por ejemplo, estaría el bicarbonato, que sería su base conjugada, y así otros compuestos como los que están aquí, ¿no? Pero ya saben más o menos que el ácido siempre tiene una base conjugada y una base siempre va a tener un ácido conjugado. Pero lo más importante aquí son como que los ácidos, o sea, que sepan que el ácido tiene una base conjugada. Ahora, esto se va a diferenciar, o sea, esta reacción de conjugación, por decirlo así, o de pares conjugados, se diferencia de la reacción de neutralización, ¿ok? Porque de repente se pueden confundir un poco porque tienen, digamos que no es un cierto parecido, pero cuando lo ven en reacciones capaz se confunden. Pero quería más o menos como que diferencien esto porque la reacción de neutralización va a tratar de cuando un ácido se va a mezclar con una base y esto como resultado nos van a dar una sal y agua. En cambio en este caso como que no nos están dando sal en ningún momento. Puede que haya agua, sí, pero no van a encontrar sal, ¿ok? Y lo que importa aquí es que van a tener justamente como que los mismos compuestos pero en pares, por decirlo así, o sea, lo relacionan en pares conjugados, ¿ok? En cambio, aquí en la reacción de neutralización únicamente van a tener el ácido como tal, la base, y no van a tener ningún ácido ni ninguna base en la parte de los productos, sino que van a tener una sal y un agua. Bueno, y agua, ¿no? Sal y agua. Ahora, en la teoría de Lewis, vamos a ver ya también que el ácido se va a entender como una molécula que es capaz de ceder también mejor dicho, de aceptar lo que va a ser los electrones. O sea, es como un poco y se parece a la de Bronsted-Lowry, pero en este caso, este va a aceptar y no va a aceptar electrones, mejor dicho, no va a aceptar protones, como lo mencionaba, ¿no? Entonces aquí están los electrones. Y también o sea, va a aceptar y va a compartir, ¿no? O sea, sobre todo en la teoría de Lewis tienen que tener en claro esta parte que es el enlace coordinado porque un poco va a ayudar a que entiendan esto de aceptar y compartir. Ahora, la base ya también va a ser capaz de donar y ceder el electrón, obviamente también, ¿no? Aquí ya nos basamos con electrones. En los anteriores eran más con hidrógenos y protones, ¿no? Aquí ya son electrones. Entonces, el enlace coordinado lo vamos a entender como un enlace covalente, ¿ok? Es un tipo de enlace covalente, pero en este caso de este enlace coordinado que lo entendemos como covalente, es como que va a justamente compartir sus electrones, pero en este caso como que lo va a donar, o sea, como que lo va a ceder y no es que va a estar tanto compartiendo, sino que como tiene electrones de más, va a cederlo a otro átomo, ¿no? Y esto digamos, en estructura de Lewis, como lo hemos visto, bueno, esta sería la estructura de Lewis más o menos, se va a identificar como esta flechita, ¿no? Bueno, aquí se ve mejor, mejor dicho, esta flechita, no esta de acá, esta flechita, ¿ok? Esta flechita nos va a indicar como que es un enlace coordinado, porque aquí la base, justamente como dice aquí, está donando o cediendo, le está dando sus electrones, que en este caso van a ser dos, se los está cediendo al ácido, que en este caso es este de aquí. Este sería el ácido y aquí vamos a tener a la base. ¿Ok? Entonces vemos que esta base está cediéndole esos electrones que tiene de más, por decirlo así, para entenderlo un poco más el enlace coordinado. Le está cediendo esos electrones de más a lo que sería el ácido, ¿no? Y ahí se forma un enlace coordinado. Ahora, esto va a tener muchas ventajas porque ahora ya vemos que podemos incluir al CO2 normal. Porque no es que están compartiendo hidrógenos, sino que están compartiendo electrones, ¿no? O sea, no están compartiendo ni protones ni hidrógenos, sino que están compartiendo electrones que el CO2 sí lo tiene, ¿no? Pero las desventajas son que es muy difícil de manejar porque como vieron tenemos que hacer una estructura de Lewis y ver los electrones y todo. Es un poquito más complicado la verdad de hacer porque si digamos les preguntan por estructura de Lewis, bueno, no les van a preguntar en el examen, pero por ahí se les dijeron, por estructura de Lewis o por la teoría de Lewis, por ejemplo, eh, bueno, esto es muy obvio, ¿no? Pero sí que les pondrían, digamos, el ácido clorhídrico, ¿es un ácido o es una base?
y les pondrían otro átomo de repente para comprobarlo como el hidróxido de sodio, ¿no? Digamos, para comparar el que les mencioné con este de aquí, o sea, tendrían que hacer todo esto para recién identificar, bueno, se identifica fácil, ¿no? Pero bueno, al simple vista, pero no con todos los compuestos. Es así. Les estaba poniendo este ejemplo del ácido clorhídrico y este de aquí. Por ejemplo, si les, bueno, esto sabemos, le podemos ubicar rápido, ¿no? Pero, o sea, en compuestos, digamos, como que se parezcan a este de aquí, si nos preguntarían por teoría de Lewis cuál sería el ácido y cuál sería la base, sería un poquito complicado porque tenemos que realizar todavía toda esta teoría de aquí, ¿no? Pero aquí les he puesto un ejemplo muy facilito porque, bueno, vemos que aquí hay presencia de hidrógeno y aquí de OH, ¿no? Por eso sabemos que esta es la base y este es el ácido. Bueno, ahora les mencionaba que el agua, por ejemplo, era un compuesto que también podía funcionar como base y también podía funcionar como ácido, como lo vemos aquí, base y ácido. Entonces, a estas moléculas, como el agua, que van a poder funcionar como base y como ácido, las vamos a conocer como anfóteras, ¿no? Porque tienen esta propiedad del anfoterismo. Y como ya lo mencioné aquí, son sustancias que van a actuar como ácidos y como bases. Dependiendo obviamente del medio o de la condición en la que se encuentran, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que el agua va a estar cediendo este protón o este hidrógeno, lo está cediendo, está donando, cediéndolo. En cambio, aquí ya también este está sirviendo como aceptor, o sea, está recibiendo este hidrógeno o este protón, ¿no? Ahora, en estas reacciones ya aquí como tal vemos, por ejemplo, agua. Aquí vemos que está perdiendo y si lo está perdiendo estaría actuando como ácido. Y ahí está un ácido, está funcionando como ácido. Y ahora ya también en esta otra reacción vemos que el agua está aceptando uno de estos hidrógenos, por lo que está funcionando como base. Pero van a ver de que es como la misma reacción, porque si se dan cuenta estamos utilizando bueno, el mismo, entre los mismos como otros elementos, pero aquí el agua está funcionando de distintas maneras. En una reacción está funcionando como ácido y en la otra como base. Entonces, eso es sobre todo con la propiedad del anfoterismo. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Mm, no sé si alguien tiene una duda. Todo bien. Ok, chicos, no se olviden que pueden reaccionar con los emojis para ver si alguien tiene una duda. Igual puede levantar la manito. Ahora, em, ya como parte más, digamos, un poco más característicos, vamos a ver que los ácidos y las bases se diferencian también como el ácido, por ejemplo, va a tener un sabor agrio, las bases van a ser más amargas. Ahora, el ácido es mucho más corrosivo para la piel que lo que es una base, ¿ok? Porque la base es como más suave al contacto, pero sin darte cuenta, como que ya te está lastimando la piel, o sea, ya se está haciendo corrosivo. Es un claro ejemplo, por ejemplo, la alergia. Cuando la tocas, por decirlo así, no vas a sentir el toque, como de lo que te está quemando, ¿no? Entonces es una pequeña diferencia. En cambio, el ácido, si entras en contacto con algún ácido, va a ser como que de frente te va a doler, te va a arder, ¿no? Ahora, en los ácidos también van a disolver sustancias y las bases son las que todo van a precipitar, ¿ok? Los ácidos también van a atacar metales dependiendo de, obviamente, de los protones que tienen y las bases van a disolver las grasas, ¿ok? Ahora, en aquí, lo más característico ya para el final, le voy a dejar, bueno, todo esto son características, pero lo más importante también es que neutralizan las bases, los ácidos, y las bases van a neutralizar ácidos. Esto es algo muy característico entre ambos. O sea, es como que entre ambos se complementarían al mismo tiempo. Aunque como que uno neutraliza el otro, ¿no? Ya, ahora vamos a entrar en la parte de lo que son ácidos fuertes y bases fuertes. Esta parte sí va a ser un poquito de repente más complicada, así que normal me preguntan cualquier cosa. Pero miren, vamos a entender que un ácido o una base fuerte como tal
Aquí, como le dice, el ácido primero más fuerte va a ser cuando se va a disociar completamente en una solución acuosa. Aquí nuevamente tengan en cuenta el término de solución acuosa, ¿ok? Entonces, se va a entender como fuerte cuando el ácido o la base se va a disociar completamente. O sea, vamos a tener los átomos. En el caso de los ácidos, ¿no? Vamos a tener el átomo y el hidrógeno totalmente separados. Y en el caso de la base vamos a tener el átomo y el hidrógeno completamente separados. Ahora, en el caso de los débiles, ya también como que la división o esta disociación va a ser parcial. Y eso es lo que los diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil. Entonces, para entenderlo mejor en estas imágenes, la verdad que se entiende mucho más fácil, vemos que aquí, por ejemplo, está viendo una separación total de las partículas que vamos a encontrar en un ácido, por ejemplo, o en una base. Se están disociando totalmente, o sea, se están separando totalmente. En cambio, en el caso de los ácidos débiles y bases débiles, vamos a ver de que, por ejemplo, aquí hay una que está totalmente sola, al igual que acá, ¿no? Pero hay algunos pequeños moléculas todavía que permanecen unidas, ¿no? Entonces es ahí cuando vemos que es parcial, o sea, esta división o esta disociación no está ocurriendo en todas las moléculas, solo en algunas. Y por eso es parcial. Ahora, esta, más que todo en la parte de ácidos, vamos a entender, o hay una constante muy importante que es la Ka, que nos va a ayudar a interpretar qué tan, bueno, para hacerlo en términos más simples porque tiene como una definición como tal, pero en términos simples para entenderlo vamos a decir que nos va a indicar qué tan fuerte va a ser un ácido, porque esta es una constante de disociación de un ácido, ¿ok? Entonces nos va a indicar sobre todo qué tan fuerte es un ácido. Eso es para que lo entiendan más fácil, qué tan fuerte es un ácido. ¿Y qué significaba un ácido fuerte que se separaba como en sus partículas totalmente, ¿no? Entonces sería como qué tanto un ácido se va a separar en sus partículas, o sea, qué tanto se va a disociar un ácido, ¿no? Ahora, esto se va a interpretar con esta constante que nos dice que es igual a la concentración de la base conjugada del ácido, que es esta parte de aquí. Ya, esta. Cuando van a ver algo en paréntesis, lo interpretan como, o mejor dicho, entre corchetes lo interpretan como concentración, ¿ok? Ahora vemos aquí la concentración de hidrógenos y la concentración de en sí como que la sal, ¿no? O sea, de toda la sal. O mejor dicho, de todo el ácido todavía que no está disociado. Entonces aquí nos da la concentración de todo el ácido que no está disociado. Y como que aquí ya nos da la concentración de cada compuesto, bueno, de cada componente que tiene este ácido total, ¿no? Ahora, bueno, no lo mencionaron con su PPT, pero hay otra, digamos, otra constante importante que van a ver o por ahí les van a siempre presentar que va a ser la pKa. Esta pKa, a ver, ya, esta pKa es lo mismo, por decirlo así, que esta constante de disociación, pero lo diferente es que lo vamos a ver matemáticamente, por decirlo así, como menos el logaritmo negativo de Ka. Entonces, es por ello que se llama pK, ¿no? O sea, es lo mismo, pero va a usar justamente este logaritmo negativo. O sea, pK es el logaritmo negativo de K, de esta constante, ¿no? Y por eso se llama pK. Ahora, en un ácido fuerte, bueno, vamos a entenderlo como el que libera fácilmente protones respecto a otro, ¿no? Ese es el fuerte. El ácido débil ya también va a liberar los protones con mayor dificultad. Y la base fuerte ya también va a aceptar fácilmente los protones. Y la base débil va a aceptar con dificultad los protones. Entonces, estas son pequeñas definiciones también que pueden ayudar a diferenciar los ácidos fuertes de los débiles y las bases fuertes de las débiles, ¿no? Ahora, otra constante, por decirlo así, o otro concepto importante es el pH, que se va a entender como el potencial de, de iones hidrógeno, ¿no? Ya de repente lo han visto mucho sobre pH, pero esto es como que lo que significa más o menos las siglas. Y lo que nos va a ayudar es a representar la concentración de hidrogeniones, o sea, de hidrógenos, ¿no? De estos de aquí. Y es la concentración, eso no se olviden. Porque no se olviden que entre corchetes es como concentración. Entonces, esto lo vamos a interpretar en esta fórmula que la vemos aquí.
el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Ahora se describe el proceso de transferencia de protones. Ahora, si sabemos que el pH, digamos, como que nos va a calcular el potencial de hidrogeniones, es como que nos estaría calculando lo ácido, ¿ok? En cambio, el pOH es como lo que nos va a calcular lo básico. Entonces, si nosotros sumamos el pH, que es el ácido, por decirlo así, de los protones, y lo sumamos con este de las bases, por decirlo así, nos va a dar lo que es 14, ¿ok? El coeficiente de aquí 14, que es como que en una escala de pH vamos a ver que el mayor número va a ser 14, ¿no? Porque digamos que 7 para abajo van a ser negativos, o sea, van a ser ácidos, mejor dicho, y de 7 para arriba van a ser básicos. Y es por eso que tendríamos aquí como que 7 y 7 y vamos a sumar a 14, ¿ok? Más o menos así como para que lo entiendan más simple, pero cuando vamos a tener justamente, lo que nos va a indicar sobre todo el pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Y nosotros sabemos de que el pH, por decirlo así, neutro va a ser la mitad de este 14 totalmente, que va a ser 7. Entonces, si algo se encuentra como entre 7, más o menos por ahí, en un rango de 7 se considera neutro, ¿ok? Es neutro. Si están en el pH aquí de 7, esta parte va a ser neutra. Y entre más bajo sea el pH, bueno, neutro, ¿no? Entre más bajo sea el pH, o sea, para abajo, aquí, ya, si es para aquí, va a ser ácido. Y si es para arriba, o sea, mayor de 7, va a ser un básico. ¿Ok? Ahora, ya, eso sería todo en esta parte de aquí. Esta es una escala de pH. Ahora, tenemos un término también que son los sistemas buffer. Estos sistemas buffer van a ser una solución, como tal, es una solución que vamos a entender como una solución que va a mantener el pH o va a resistir el cambio de pH. O sea, no importa que tú le metas ácido, le metas base, va a seguir manteniendo este pH estable. Entonces, aquí la menciona, mantiene el pH estable. Ya. Entonces, va a estar compuesta sobre todo por un ácido débil y su base conjugada. Y así es como va a mantener el pH. Si tú le metes un ácido, una base, igual va a mantener como que el pH que mantiene. O sea, esa es su función, tratar de mantener el pH. Y como les digo, va a estar compuesto del ácido débil y su base conjugada. Ahora, digamos que la regulación en nuestro organismo para mantener el pH, porque el pH dentro de nuestro cuerpo es muy importante, el orden, sobre todo para mantener o regular este pH, va a ser primero que vamos a utilizar justo este sistema buffer, porque en nuestro organismo sabemos que hay bastante agua, por lo que la mayoría de reacciones se van a hacer en soluciones acuosas. Entonces, tenemos justamente lo que son los buffer, que va a ser la primera línea como de regulación del pH. La segunda va a ser la regulación respiratoria, que lo vamos a entender también un poco más adelante. Y la tercera ya es la regulación renal. ¿Ok? Ahora, el equilibrio ácido-base. Este equilibrio ácido-base, sobre todo, como lo dice aquí, diferencia del ingreso y de la salida de ácidos, ¿no? Ácidos y bases. Con respecto al sistema definido con un intervalo de tiempo. Ahora, las variables que tenemos que considerar aquí, esto sí me resulta más importante, son el dióxido de carbono y el bicarbonato. Ahora, dentro de estos también están los hidrógenos, o sea, los protones como tal. Vamos a entender que, digamos, en el organismo, como les mencionaba, tiene que haber un pH regulado, ¿no? Y los ácidos, bueno, el ácido y la base que van a funcionar bueno, dentro de nuestro organismo para regular justamente este pH, van a ser el dióxido de carbono aquí, y el bicarbonato. El dióxido de carbono lo vamos a entender como el ácido, aquí, el ácido, porque va a ser el que, ya, digamos, va a ser el que, digamos, va a llevarnos a una acidosis, ya lo vamos a ver más adelante. Va a ser como el ácido, aquí, ácido, y en el caso del bicarbonato lo vamos a entender como la base, ¿ok? Ahora, como lo pueden ver aquí, ya, esto es un equilibrio ácido-base. Más o menos tiene que salir lo que está saliendo de ácido y entrar lo que está entrando de ácido y salir lo que está saliendo de base y entrar lo que está entrando de base, ¿no? O sea, no sé si lo entienden más o menos. Un equilibrio tiene que haber siempre.
Ahora, la ecuación de Henderson y Hasselbalch es una de las, bueno, digamos, es una ecuación muy importante que nos va a ayudar a comprender sobre todo el pH de lo que es el sistema buffer. Porque ya habíamos visto que el pH lo podemos calcular así, ¿no? O sea, con pH es igual a menos logaritmo del potencial de hidrogeniones. Pero en el caso de un sistema buffer no estamos teniendo únicamente, digamos, este ácido, ¿no? Sino que también tenemos su base conjugada. Y es por eso que utilizamos esta ecuación de la de Henderson y Hasselbalch, porque justamente como lo mencioné aquí, va a ser una fórmula que va a ser utilizada para calcular el pH de una solución buffer. Ahora, esta es la ecuación, pH es igual a pK, que ya habíamos visto que era como lo negativo de la constante K, el logaritmo negativo de la constante K, más el logaritmo de la concentración de A más sobre el logaritmo de concentración de HA, ¿no? Ahora, bueno, en el cuerpo humano vamos a ver, como les decía, vamos a tener bueno, estos dos componentes o dos moléculas que van a ser los que van a como regular el equilibrio ácido-base. Está el dióxido de carbono y está el bicarbonato. Esta es la forma del bicarbonato. Entonces, vamos a tener que, es importante justamente para regular el pH. Y aquí tenemos al primero el dióxido de carbono, que cuando lo vamos a juntar con agua, por una enzima que es la anhidrasa carbónica, va a formarnos lo que es el ácido carbónico, ¿ok? Ahora este ácido carbónico, por otra reacción, se va a convertir en protones y nos va a dar bicarbonato. Ahora, justamente esta reacción vemos que es irreversible, ¿no? O sea, reversible, mejor dicho, no irreversible. Esta reacción de aquí es una reacción reversible. ¿Y por qué sabemos que es reversible? Porque vemos las flechitas que nos indican que van tanto para aquí y tanto para aquí. ¿Ok? Entonces es reversible con una justa razón porque si queremos un equilibrio ácido-base tenemos que entender de que, por ejemplo, este carbono se tiene que poder convertir en bicarbonato, en cierto modo lo vamos a entender así. Este dióxido de carbono se tiene que tratar de convertir en bicarbonato y este bicarbonato se tiene que convertir a su vez en dióxido de carbono cuando va a querer regular el equilibrio ácido-base, ¿no? Esta parte de aquí no es muy importante, la parte del medio, o sea, es solo un intermediario, por decirlo así, pero lo que más quiero que sepan es el dióxido de carbono y el bicarbonato. Entonces, por ello también es una reacción reversible, tiene que ir de dióxido de carbono a bicarbonato y de bicarbonato a dióxido de carbono. Tiene que poder interconvertirse para regularse, ¿no? Ahora, en el cuerpo humano vamos a ver de que en sí el dióxido de carbono entendemos que es un gas, ¿ok? Vamos a entender de que es un gas, pero nosotros en el cuerpo no lo vamos a encontrar como un gas, o sea, está disuelto, ¿ok? No lo encontramos como gas. Y es por eso que necesitamos de esta pequeña constante que vemos aquí, que es el 0,03, que nos va a ayudar como ya para utilizar la ecuación de Henderson y Hasselbalch, nos va a ayudar como a convertir en sí lo que nos van a dar de CO2, que va a estar obviamente en M, bueno, estar mercurios aquí. Estos son en medidas, pero de presión, que justamente tiene que ver con lo que es un gas, ¿no? Pero en este caso, como les digo, el dióxido de carbono no está funcionando como gas. Y por ello utilizamos esta constante de 0,03 para este gas convertirlo en sí ya en una solución, o sea, está diluido, ¿no? Está diluido para convertir a este dióxido de carbono en diluido, ¿no? Se está diluido en agua. Ahora, aquí tenemos también la parte de bueno, en sí, en aquí sería el bicarbonato, pero no sé, debería tener aquí el bicarbonato, ¿ok? Ya, ahora vamos con la parte de esta pequeña ecuación que les hice bueno, más que todo aquí de la ecuación, ¿no? Ahora, nuevamente tenemos aquí la fórmula, pero vamos a ver que, por ejemplo, nos van a presentar al bicarbonato plasmático como 30 bueno, millimol por litro, ¿ok? Y aquí vemos que se está presentando como, les decía, en valores de una presión, ¿no? O sea, estos valores se utilizan en presión, pero utilizamos la constante, aquí, la constante para así convertirlo en, bueno, aquí les falta el puntito, ya.
ahí está, ya. Para convertirlo en lo que es 1,5 micromol por litro. Aquí ya yo les diría la constante de disociación de ácidos, la pK, porque siento que es más fácil, que es el, bueno, se las di, ¿no? Les di esa pequeña ayuda. Pero esto también lo pueden hallar ustedes, ya con la fórmula que les dije aquí. Con esta fórmula de acá, lo pueden hallar también, pero únicamente el resultado bueno, lo hacen negativo con, bueno, le ponen menos logaritmo, ¿no? Lo vayan así, menos logaritmo. Ya, pero en este ejemplo de aquí, que ya se les estaba dando súper simple, nos dice que la constante K, aquí le faltan los puntitos, pero ya va a ser 0,35 y entonces tenemos que el pH va a ser igual, aquí ya reemplazamos en la fórmula que está aquí, reemplazamos 0,35 más logaritmo de la concentración de bicarbonato que está aquí, 30, aquí de 30, esto, lo ponemos aquí arriba y debajo tenemos que colocar el de la solución, o sea, completa, ¿no? O sea, de aquí del dióxido de carbono. Digamos que para hacer cálculos digamos, respecto a lo que es el equilibrio base en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, vamos a tomar más esta pequeña fórmula de aquí, ¿ok? Entonces, aquí colocamos lo que nos sale de dióxido de carbono, que va a ser 1,5 micromol, ¿no? Aquí, 1,5. Aquí le falta el puntito ya, 1,5 y ya. Ahora, cuando vamos a desarrollar este logaritmo, nos va a salir lo que es 20. Cuando nos sale esto, bueno, lo sacamos el logaritmo de 20 y nos va a dar 1,3 y si le sumamos a este 6,35, le sumamos este 1,3, nos va a salir 7,65, que va a ser el pH, ¿no? O sea, el pH nos va a salir que está haciendo 7,35. Ahora, tenemos que saber de que el pH óptimo, digamos, para que se dé la vida, normalmente va a estar en un rango entre 7, pero en su teoría como que le están tomando 7,8 a 7,8, de 6,8 a 7,8. Entonces, si es que vemos este valor, ¿ustedes creen que estaría dentro de los valores ideales de pH? ¿O está ocurriendo una alcalosis o una acidosis? Más o menos, ¿qué creen ustedes? Si tenemos este valor, ¿ustedes creen que está habiendo una alcalosis o una acidosis o está entre los rangos normales? Está entre los rangos normales. Ujú, claro. Entonces, el 7,65 está dentro de los rangos normales que vamos a encontrar en el pH, ¿no? Esto les menciono a ustedes que es como el pH ideal como para que se desarrolle la vida, ¿ok? Ahora, ya les estaba mencionando un poquito antes aquí. Cuando ustedes van a tener, digamos, aquí más o menos en pH, cuando van a tener un rango menor a lo que les mencionaba de 6,8 y de 7,8, aquí les voy a poner si no. Vamos a tomar 7,8, ¿ok? Si van a tener un rango menor a este, o sea que se está yendo para aquí, como pueden ver aquí ya está siendo ácido, ¿no? Y si tienen mayor de 7,8, o sea, ya mucho más alto, va a ser ya también positivo, no positivo, este va a ser más alto, este va a ser una alcalosis, ¿no? Va a empezar a ser alcalina la solución, por decirlo así. Ahora, ay, me pasé muy rápido. Ok, ahora tenemos esta parte de la alteración del equilibrio ácido-base. Y aquí ya vamos a tener un poco más, digamos, ya, les quería mencionar algo aquí, en la parte de, en esta parte de aquí, les quería mencionar que en el caso de lo que les mencionaba de esta reacción, de por qué era irreversible y todo esto, ya, les quería decir también que, por ejemplo, es importante también esta reacción, ya interpretando un poco más en cómo es, por ejemplo, la respiración, cuando nosotros respiramos y todo, ya. Nosotros vamos a justamente, les decía que esta parte del dióxido de carbono es importante porque, por ejemplo, vamos a tener en los tejidos y en los pulmones, ¿ok? Ahora, en los tejidos, ¿qué creen que debería haber más? ¿Bicarbonato o dióxido de carbono? Así simplemente como para que traten de entenderlo. ¿Qué creen que debería haber más? ¿Bicarbonato o dióxido de carbono? Recuerden que nosotros, como que excretamos o liberamos dióxido de carbono.
¿Dióxido de carbono? No, deberíamos tener más bicarbonato. Ya, porque vamos a entender como que el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Sale, por decirlo así, se tiene que salir de las células, así más fácil, tiene que salir de las células para que pueda ser posteriormente como que excretado en la respiración, o sea, hay un cambio de dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, esta reacción reversible justamente nos va a explicar esto. Por ejemplo, vamos a tener que en el tejido tiene que haber más bicarbonato. Entonces, si digamos la célula está produciendo dióxido de carbono, lo que tiene que pasar es que el dióxido de carbono se tiene que convertir en bicarbonato, ¿ya? Y en el caso de los pulmones, ya también, bueno, aquí le puse, no sé por qué le puse O2, ya, aquí, CO3, aquí, este es bicarbonato, tiene que convertirse en bicarbonato. Por eso esta reacción irreversible, o esta reacción reversible, mejor dicho. Ahora, en este caso, ya también en el caso de los pulmones, vamos a ver que el bicarbonato ya también se tiene que convertir en dióxido de carbono para que este dióxido de carbono pueda ser excretado, liberado, mejor dicho, intercambiado por oxígeno mediante la respiración. Entonces, sobre todo también es por eso que nos explica un poco sobre la reacción reversible, o esta reacción reversible nos explica un poco más sobre por qué tiene que ser reversible, ¿no? Porque en los tejidos, este CO2, de hecho creo que, no, sí, entendiéndolo ya mejor ahora, de hecho chicos, sí creo que tendríamos que tener más dióxido de carbono, bueno, en los tejidos debería haber más dióxido de carbono, porque justamente este dióxido de carbono tiene que convertirse en bicarbonato. Está bien la respuesta, ja. Hay más dióxido de carbono, porque este dióxido de carbono tiene que convertirse justamente en este bicarbonato para mantener el equilibrio, ¿no? Y en el caso de los pulmones es o sea, lo contrario. El bicarbonato se tiene que convertir más en dióxido de carbono para que así pueda ser liberado. Y por eso es importante que esta reacción sea reversible. ¿Ok? Ahora, en la alteración de equilibrio ácido-base, vamos a ver de que hay una acidosis, como les mencionaba, y también hay una alcalosis. Acidosis cuando el pH, digamos, va a bajar y alcalosis ya simple cuando va a subir, ¿no? Entonces, tenemos una acidosis metabólica y una respiratoria. Esto lo van a ver más en términos ya de ppm, pero aquí lo que quiero más o menos que vean es como la constante del bicarbonato y del carbono, dióxido de carbono van a cambiar, ¿no? Ahora, si tenemos una acidosis metabólica, vamos a ver de que la acidosis metabólica, ¿qué entendemos por acidosis? Que el pH va a bajar, ¿no? O sea, va a disminuir. Ay, ya. Aquí vemos que está disminuyendo. ¿Ok? Ahora, entonces, como esto va a estar disminuyendo, va a implicar justamente que el bicarbonato está disminuyendo. ¿Ok? Y eso sería nuestro primer cambio, bueno, nuestro cambio primario, ¿ok? Porque está disminuyendo el bicarbonato. Y digamos que el cuerpo, para contrarrestar esta disminución de bicarbonato, también va a disminuir el pH, bueno, el pH, la constante de dióxido de carbono para que así se mantenga en equilibrio, ¿no? O sea, bueno, el cuerpo tiene que tratar de regularse lo más que pueda. Entonces, si el pH está bajando y el bicarbonato está bajando, en consecuencia, el CO2 tiene que bajar también, ¿no? Ahora, en una alcalosis ya también, en esta alcalosis vamos a ver de que el pH está subiendo, ¿no? Aquí está subiendo. Por ende, lo que está subiendo es el bicarbonato, ¿no? Aquí, el bicarbonato. Está subiendo, por ende. Pero lo que pasa es de que como ya está subiendo el bicarbonato, el que también tiene que subir a su vez va a ser el dióxido de carbono, para que se mantenga nuevamente en equilibrio, como les digo. Eso es en la parte metabólica, ¿no? Más que todo es cuando hay la diferencia entre lo que está bajando del bicarbonato, que tiene que bajar también el dióxido de carbono. Ahora, si hablamos ya de una respiratoria, por decirlo así, vamos a tener más énfasis, por decirlo así, en lo que es el CO2, que es como lo que les decía, que tiene que intercambiarse por oxígeno, ¿no? Ahora, en una acidosis respiratoria vamos a ver que también obviamente está bajando. Acidosis sigue siendo el mismo concepto de que el pH baja y en alcalosis que el pH sube, ¿no? Pero como les decía, vamos a tener más énfasis en la parte de lo que es el CO2, que el CO2, por ejemplo, en el caso de la acidosis respiratoria va a estar subiendo, o sea, va a elevarse. Y por ende, ¿qué tiene que subir como consecuente? También tiene que subir el bicarbonato, ¿no?
aquí, el bicarbonato. Ahora, en una alcalosis respiratoria ya también, ¿qué es lo que estaría bajando? El CO2. Aquí. El CO2 es el que está bajando y por ende también lo que tendría que bajar para mantener este equilibrio sería el bicarbonato. Y bueno, eso es así simple, o sea, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿O está todo claro, chicos? Todo claro. Ya, espero que lo hayan entendido bien hasta esta parte. Vamos a empezar con la resolución del pretest, porque ya toca el pretest que les hice esta semana. Voy a pedirles que por favor participen también al momento de la resolución del pretest. Mm, ya, se logra ver el pretest, ¿no? Sí, Ya, chicos. Voy a pedir que participen, por favor. Ya saben, si no pueden, o no quieren hablar, aunque se traten de hacerlo con el chat, ¿no? Ya, tenemos la primera pregunta que dice, ¿qué sucede con el pH de la sangre cuando la concentración de CO2 aumenta? En general tomen en cuenta lo que dice pH, no tanto de la sangre, sino más el pH. ¿Qué pasaría si la concentración de este CO2 aumenta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál creen que sería? disminuye. Sí, el pH disminuye. Ahora, tengan en cuenta que les decía que el CO2 va a actuar, digamos, como un ácido, ¿no? Entonces está aumentando, está volviendo, digamos, la solución, por decirlo así, en una solución ácida, ¿no? Entonces, si está siendo ácido el pH, por lo tanto, tiene que disminuir. Ahora, ¿qué característica define a un ácido según la teoría de Bronsted-Lowry? ¿Se acuerdan lo que les mostré? De Bronsted-Lowry. ¿Puede donar protones? Disculpa, no se escuché bien. ¿Puede donar protones? Ajá, puedes donar o ceder protones. Ajá, y como aquí lo dice, ácido es una sustancia que puede donar protones. Ahora, espérense. Ah, ya, aquí le puse electrones. No, les puse electrones como para hacerlo cápsido. Ajá, eso me estaba fijando. Electrones, aquí no son electrones, ojo. Electrones era la parte de la teoría de Lewis. Aquí son protones. ¿Ok? Aquí les puse esta pequeña trampita. Ahora, ¿cómo se portan las bases en una reacción ácida según la teoría de Arrhenius? La A, la B, la C o la D. La B. Sí, al disociarse van a aumentar la concentración de iones hidróxido. Espérense. Aumenta la concentración de protones. Aquí debería ser hidrones, mejor dicho, hidrones, que no son hidroxilos. ¿O sí? A ver. Ah, no, sí. Bueno, la base. Sí, sí, está bien, hidroxilos, sí, sí, me estoy equivocando. Es el bueno, OH, ¿no? OH son el grupo hidroxilo. Y como vemos en la teoría de Arrhenius, cuando se separaban tenían que darnos un átomo y un grupo de hidroxilo, ¿no? Cuando se disociaban, se separaban, en una base tendría que darnos bueno, su átomo, un protón, bueno, el átomo como tal y el grupo de hidroxilo, ¿no? Ahora, ¿cómo influye la constante de disociación ácida, o sea, Ka, en la fuerza de un ácido? ¿La A, la B o la C o la D? ¿La B? Sí, es la La B. B. Sí, ajá. Porque, ¿qué nos indicaba la constante Ka? Que un ácido, o sea, bueno, en sí les dije qué tan fuerte es un ácido, o sea, qué tanto un ácido se va a disociar o se va a separar. Y si se separa totalmente, por ende va a tener que ser fuerte. Ahora, la última pregunta les decía, ¿cómo se interpreta un pK bajo el contexto de la ecuación de Henderson y Hasselbalch?
A ver, ¿cuál creen que sería? A ver, esta la vamos a tratar de hacer entre todos, ya. Dicen, el pK bajo indicado, bueno, bajo, o sea, disminuido va a indicar que el ácido es débil y por lo tanto tendrá un impacto mínimo. Ah, algo que me olvidé mencionarles aquí ahora que recuerdo, en la parte de lo que les mencionaba de que el pKa iba a ser como lo negativo del Ka, ya. Cuando ustedes van a ver de que el Ka es, digamos, alto, o sea, bueno, es alto, cuando es alto, va a significar que el ácido va a ser fuerte, ¿ok? Pero en el caso del pKa, el, el alto va a indicar que el ácido va a ser débil, ¿ok? O sea, si quieren interpretar que un ácido sea fuerte, el Ka tendría que ser alto y el pKa, o sea, el pKa, este de aquí, tendría que ser bajo, ¿ok? Entonces, si es bajo, nos va a indicar justamente que un ácido va a ser fuerte, por lo tanto, este no podría ser, ¿ok? Eso me estaba olvidando de decirles, ya. Ahora vamos a tener la siguiente alternativa que dice pKa bajo sugiere que el ácido se disocia fácilmente, tampoco porque implicaría que el ácido sea fuerte, ¿no? Ahora, la interpretación de pKa bajo es irrelevante para el cálculo del pH. No, de hecho necesitamos el pKa para realizar la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Ahora, el pKa abajo significa que el ácido no puede ser utilizado en un sistema de tampón, lo que es incorrecto, sí, ya que los ácidos pK son bajos muy efectivos en un sistema de tampón. Un ácido débil, ¿ok? No se olviden que el ácido débil es el que participaba dentro ¿cómo les digo? Del sistema, bueno, tampón, aquí les digo tampón, pero el sistema tampón también se le conoce como el sistema buffer, o, bueno, el que mantiene el equilibrio, ¿no? Les pueden decir tampones, sistema buffer o sistema tampón también. ¿Ok? Entonces, ¿todo claro hasta aquí o tienen alguna duda? Bueno, creo que sí. Voy a pasarles en un momento el post-test y terminamos con esta parte.